Señora vicepresidenta, ¿sabe lo que es una inutilidad? Ha pasado un año y el Gobierno de España no ha hecho una sola obra para que no vuelva a pasar. Si hoy hubiese una Dana exactamente igual que la de hace un año, pasaría lo mismo, señora vicepresidenta. La inutilidad son ustedes. Los ciudadanos ni estuvieron ni estarán solos. Cuentan con este Gobierno. Hace un año ustedes estaban aquí asaltando las instituciones y son los suyos los que se dedicaban a cobrar mordidas mientras peor lo estaban pasando los españoles, mientras el coste de la vida sube para todos los demás. Sánchez es el número uno, así le llamaban los integrantes de la trama. Y usted, por tanto, señora Montero, es la número dos. La número dos del Gobierno de la corrupción, como recuerda Yolanda Díaz, y la número dos del Partido Socialista. Prometieron 2.000 millones de euros a los ayuntamientos. Solo le han dado 500.000 euros a los ayuntamientos. Ustedes no han empezado ni una obra. Esa es la realidad de su gestión. Ustedes este año, con la Dana, han hecho política. Sánchez es un farsante y ha quedado comprobado hoy. Señora vicepresidenta, Sánchez también es un peligro para nuestro país. Metió a una organización criminal en el Gobierno. Vivimos peor que cuando ustedes llegaron. Y solo sabe sembrar odio para mantenerse en el poder. Sánchez es un presidente débil y acorralado. Es más peligroso que nunca. Su estrategia de poder es sembrar enfrentamiento entre los españoles. No habíamos visto nada igual en los últimos 50 años, y eso que hemos tenido a Zapatero de por medio. Así que yo le pregunto, señora vicepresidenta, ¿qué España van a dejar cuando ustedes caigan? ¿De verdad les compensa promover el enfrentamiento entre españoles para poder mantenerse en el Gobierno? Muchas gracias. Parece que siguen en lo que siempre están, instalados en el ruido, en la bronca, en intentar hacer inútil la política. Nosotros vamos a seguir trabajando por la utilidad de la política y por la esperanza a aquellos que han perdido mucho y que confían en recuperarlo. Señora vicepresidenta, ¿sabe lo que es la inutilidad de la política? ¿Sabe lo que es? ¿Por qué insultan? ¿Por qué insultan? Continúe, está en el uso de la palabra. Silencio, por favor. Este es el respeto de la izquierda al día de hoy. ¿Ven cómo es todo una farsa? ¿Ven cómo es todo una farsa? Que no respetan nada. Señora vicepresidenta, ¿sabe lo que es una inutilidad? Ha pasado un año y el Gobierno de España no ha hecho una sola obra para que no vuelva a pasar. Si hoy hubiese una Dana exactamente igual que la de hace un año, pasaría lo mismo, señora vicepresidenta. La inutilidad son ustedes. La inutilidad son ustedes. Hace un año en este mismo pleno, ustedes tampoco quisieron contestar al control. Yo les dije que por qué no lo paraban y ustedes mantuvieron después el pleno para asaltar Televisión Española. Todo en ustedes es una farsa, señora vicepresidenta. De manera que hoy hay que reservar el debate. Pero hace un año las víctimas le dijeron que si necesitaban ayuda la pidieran. ¡Qué poca vergüenza! Y qué utilización tan burda de una desgracia para evitar esta sesión de control. Desde luego no esperábamos otra cosa de un Gobierno que además está sumido en la peor de las corrupciones. Aclárenos, señora ministra, ¿ese dinero en efectivo que se repartía a altos cargos del PSOE está declarado a Hacienda? ¿Usted considera que en este contexto de corrupción y precariedad los españoles hoy viven mejor? Yo creo que la obligación de este Gobierno, en un día y en una fecha tan señalada como la fecha de hoy, la obligación de este Gobierno es dar seguridad, confianza a los ciudadanos de Valencia, es trasladarle con los hechos, no solo con las palabras, la confianza en las instituciones. Los ciudadanos ni estuvieron ni estarán solos. Cuentan con este Gobierno. Ministra, no se va a escapar de esta sesión de control por más que usted lo intente. Justamente esta fecha, tal día como hoy, hace un año ustedes estaban aquí asaltando las instituciones. Y esas ayudas no han llegado porque de los 8.000 millones de euros que usted ha anunciado, únicamente el 7% son ayudas directas y el resto no están llegando, y usted lo sabe, porque la justicia social termina justamente donde empieza este Gobierno. Porque cuando los tributos no son un instrumento al servicio del bien común, son un castigo. Y son los
los suyos los que se dedicaban a cobrar mordidas mientras peor lo estaban pasando los españoles, mientras el coste de la vida sube para todos los demás. Y sube por sus nefastas políticas, porque con los mismos salarios con los que antes se podía vivir dignamente, ahora no se llega a final de mes. Y no se llega porque ustedes hacen trampas, porque los precios suben. Y si ustedes no adaptan los impuestos al incremento del coste de la vida, lo que están consiguiendo es que los españoles que vayan a hacer hoy la compra se encuentren otro día más, como con su salario cada vez pueden comprar menos productos. Y esto es culpa suya, porque ustedes están llevando a cabo una subida de impuestos encubierta sin que nada mejore en España. Porque ¿dónde va ese dinero? Si mañana hay una dana, ¿las obras hidráulicas están hechas? ¿A dónde va ese dinero? ¿Va al bienestar de los españoles o va a los sobres de Ferraz? Y denunciar esto no es oponerse al progreso, pero sí nos oponemos a que utilicen a los trabajadores y a los autónomos para financiar su corrupción, a que utilicen a los pensionistas políticamente sin resolver la quiebra del sistema. Y usted lleva muchísimos años demostrando de lo que es capaz, porque con usted hemos pasado de la ruina en Andalucía a la ruina nacional. Y usted acumula tal historial de sentencias condenatorias sobre su gestión sanitaria, de recorte de presupuesto dejando a médicos sin cobrar la guardia y de corrupción, que su posible implicación en las irregularidades de su partido únicamente podrían sorprender a quien no conoce su andadura andaluza. Andalucía fue su ensayo y España su repetición. Y usted no puede ser salvación de nada, porque quien dejó a la sanidad andaluza sin impulso no puede devolverle la vida a España. Sánchez es el número uno, así le llamaban los integrantes de la trama. Y usted, por tanto, señora Montero, es la número dos. La número 2 del gobierno de la corrupción, como recuerda Yolanda Díaz, y la número 2 del Partido Socialista. ¿De verdad usted cree que nos podemos creer que usted no sabía nada de lo que hacía Ábalos, de lo que hacía Santos Cerdán o de lo que hacían los gerentes del Partido Socialista que hoy tienen una cita en el Tribunal Supremo? Creo que hay muchos días para hablar de corrupción, hay muchos días para hablar de todas aquellas materias en las que esta Cámara se pueda interesar. Mire, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año, cuando les pedimos suspender un pleno. Y ustedes quisieron seguir adelante para controlar Radio Televisión Española, sin pudor, sin principios y sin escrúpulos, que es lo que caracteriza al partido de Pedro Sánchez. Mire, es usted responsable de la corrupción del Partido Socialista y de este gobierno porque es usted la número 2 y eso no lo puede obviar. Es usted la lugarteniente de Pedro Sánchez. Pero es también responsable por unos hechos concretos que usted evita contestar. Mire, es usted responsable porque ha permitido que el hermano del presidente del gobierno se burle de Hacienda y por lo tanto de todos los españoles. Es usted responsable porque su presidente de la SEPI acabó sentado en la empresa del señor Santos Cerdán, con la que delinquían y ustedes colaboraban. Es usted responsable porque su número 3 de su ministerio tuvo que dimitir tras ser acusado de cobrar sobornos y usted dice que no sabía nada. Es usted responsable porque su jefe de gabinete ha sido acusado de cobrar comisiones de la empresa de Aldama y usted sigue sin dar respuestas. Es usted responsable porque permitió que se enchufaran empresas públicas que dependen directamente de usted, de la SEPI, a las sobrinas de Ábalos. Un Ábalos que era su tronco y que usted tenía en su alma. Usted está en todas, señora Montero, está en absolutamente todas. Por eso yo hoy quiero hacerle la pregunta clave y le pido que no huya y que no busque excusas. Todo lo que hacía Ábalos, todo lo que hacía Santos Cerdán, todo lo que hacían los gerentes del Partido Socialista, las bolsas de dinero negro que entregaban empresarios en la sede de Ferraz, ¿usted lo sabía? ¿Usted lo consentía? ¿O usted lo dirigía todo? Muchas gracias. He tenido ocasión de contestar a esa misma pregunta, señor Tellado, por diferentes portavoces a lo largo, yo diría, que del último año. Y seguiremos, seguro, contestando a todas esas preguntas. Efectivamente, hoy es un día de recuerdo, pero también hay que recordar lo que pasó un año en esta Cámara, donde ustedes asaltaron Televisión Española y no suspendieron el pleno. Y hoy ponen esa cara, claro, a ver quién les cree. Miren, el señor Sánchez dejará de ser presidente del gobierno antes o después. Y siempre, siempre, siempre le acompañará una frase, siendo presidente ahora y cuando deje de serlo. Si necesitan ayuda, que la pidan. Siempre le acompañará esa frase. Mire, ustedes han sacado pecho de su gestión este año
para paliar los efectos de la DANA. Ustedes este año lo que han hecho es política nada más. Mire, prometieron 16.000 millones de euros. Solo han pagado 3.300. Otros 3.700 los pagó el consorcio. Prometieron 2.000 millones de euros a los ayuntamientos. Solo le han dado 500.000 euros a los ayuntamientos. Este grupo pidió que quedaran exentas de tributación las ayudas que iban a recibir los valencianos. No nos hicieron caso. Pedimos que los coches, los que compraban vehículos nuevos porque estaban afectados, no tributaran IVA. Tampoco nos hicieron caso. Si hoy volviera a pasar esto en Valencia, volveríamos a tener los mismos desgraciados acontecimientos porque ustedes no han empezado ni una obra. Esa es la realidad de su gestión. Ustedes este año con la DANA han hecho política, nada más que política. Los ciudadanos saben qué responsabilidad tiene cada cual. No es el día hoy de reprochar esa responsabilidad, pero es el día de decir la verdad, señor Bendodo, como siempre, y de un respeto que permita que el futuro de esos valencianos sea un futuro próspero y un futuro de bienestar. Señora Montero, ustedes y nosotros dijimos que todos íbamos a meter el hombro para ayudar a la recuperación en la Comunidad Valenciana. Nosotros dijimos aquí, en esta Cámara, que íbamos a aprobar todos los decretos que iban en beneficio de la Comunidad Valenciana. Lo hicimos. Ustedes dijeron que iban a aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Mintieron y votaron en contra. Esa es la realidad de su gobierno. Este partido, este proyecto, ha liderado un plan Valencia trabajado con los empresarios, al que ustedes no han hecho caso y han despreciado. Por tanto, insisto, no engañan a nadie. Ustedes este año han hecho política. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.